Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Para mí es un gusto, un privilegio poder estar con ustedes nuevamente en esta noche y poder tener este espacio de hablar y compartir un poco de la palabra de Dios. Bienvenida Rosy, bienvenida Dianita, bienvenida nuestra pastora Dina. Gracias por conectarse con nosotros. Bueno, en esta noche he titulado este pensamiento ¿realmente existe? Y vamos a hablar de la iglesia perfecta. Y me gustaría que empezáramos a mirar un poco sobre, bienvenido a Edwin, bienvenido a mi esposo, gracias por conectarse con nosotros, gracias por compartir, no olviden también compartir en nuestras redes sociales. Bueno, les decía que me gustaría que empezáramos a mirar esa parte de qué es la iglesia. ¿Es la iglesia para nosotros un edificio, una organización de personas? ¿Qué será lo que nosotros tenemos como concepto de lo que es iglesia? Omaira, Marcela, buenas noches, bienvenidas. La iglesia es la congregación de todas las personas que han sido llamadas por Él, por Dios, pero sobre todo que creen en Él. Realmente la iglesia no es un edificio físico, somos más bien un grupo de personas. Las personas que constituyen la iglesia no son normalmente o no necesariamente tienen que ser personas que creen en lo mismo o que tienen las mismas ideas o las mismas preferencias. Y quiero que vayamos a 1 Corintios, el capítulo 1. El versículo 2. Aquí Pablo viene hablando a la iglesia y le está hablando a la iglesia de Dios en Corinto. Dice, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, en este versículo, Pablo dirige su carta a la iglesia de Dios. Ahí como estamos viendo es a la iglesia de Dios que estaba en X ciudad. Pero cuando habla de la iglesia de Dios, significa que son los santificados en Cristo Jesús. Es decir, que la iglesia está compuesta de los santos. Entonces uno diría, pero ¿cómo así que de los santos? Claro, ¿y cómo somos santificados? Eso es algo que de pronto nosotros decimos, claro, la iglesia es un lugar que está lleno de pecadores, pero miren lo que nos está hablando Dios aquí en la palabra a través de lo que Pablo les dice. Le dice, Él los hizo santos por medio de Jesucristo, de creer en Él. Somos unidos en Cristo por medio de nuestra fe en Dios, por medio de creer en Jesús. Entonces, la iglesia no está constituida por personas que han alcanzado un estándar o un punto de santidad, o como dicen, no, es que quien va a la iglesia es porque ya no tiene errores, porque ya está, mejor dicho, ya no caminan sino levitan. Ya, Carmenza, buenas noches. Bueno, no veo quién más aquí se está conectando, pero quienes estén conectando, bienvenidos. Les decía que no es un lugar donde se congreguen personas perfectas, sino personas que han creído y han empezado a tener una relación con Jesús, que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador.
Y esa actitud y decisión, miren lo importante, es lo que nos califica para ser la membresía de la iglesia. Es decir, que no nos califica para ser miembros de la iglesia una actividad, un ministerio, perdón, no nos califica para ser iglesia el tener conocimiento con alguien o el hacer parte de una, no sé, de un grupo, sino nos califica para ser membresía de la iglesia el hecho de que usted y yo hayamos recibido a Jesucristo. La iglesia no es un club o una organización. Entonces es aquí donde muchas veces tenemos como la duda. Cuando nosotros normalmente hablamos de la iglesia, ¿qué decimos? ¿El domingo a dónde voy? A la iglesia. Hoy tengo que ir ¿a dónde? A la iglesia, al culto. Hoy voy a reunirme en la iglesia. Pero miren que la iglesia no es un lugar, no es un club, no es una organización, no es una empresa. Tenemos, sí, entidades. Bueno, eso va más adelante. Entonces, pensando en que no es un lugar o en que no es una organización, podríamos pensar que existe realmente la iglesia perfecta. Existen denominaciones, concilios, etcétera, lo que usted haya escuchado, ¿sí? Pero mire lo que dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Mateo 16, 18. Dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y cuando Jesús le está hablando a Pedro, aquí no le está hablando de la roca solamente, hablando de Jesús como roca de la iglesia, sino que le está hablando de la revelación que Dios le había dado a Pedro de cómo iba a ser edificada la iglesia. Y aquí habla, en la revelación que Dios le da a Pedro, es de la iglesia genuina. Entonces, al pensar en una iglesia genuina, ¿estará hablando Dios de alguna denominación que es diferente? Denominación diferente a iglesia. Nosotros, cada uno, pertenecemos a una denominación, a una organización, a un lugar, como entidad, como organización donde existe una cabeza, una membresía, un cuerpo pastoral, un cuerpo de líderes, como organización. Pero como iglesia, la iglesia somos tú y yo. Y esto me lleva a pensar que por mucho tiempo nosotros hemos, o muchas personas al hablar de la iglesia perfecta, claro, decimos, es que la iglesia de aquí me gusta esto, la iglesia de allá me gusta esto. Y si miramos en todo nuestra vida, lo que nos rodea, en lo que hemos escuchado, son muchas las denominaciones que tienen grandes ventajas, hay unas que tienen grandes beneficios, hay quienes les gusta X denominación, X secta, XXX. Pero ¿acaso cuando Jesús ahí en Mateo está hablando que edificará la iglesia, Él estaría hablando de alguna denominación en especial? Recuerdo mucho que hace unos años atrás, cuando estábamos estudiando con algunas personas de la iglesia teología, se nos acercó alguien de otra denominación y nos preguntó que de qué iglesia hacíamos parte, que de dónde éramos. Entonces, pues varias personas que estaban ahí respondieron y él dijo, yo hago parte de la mejor iglesia, de la única, de la que realmente tiene la verdad. Y dio el nombre de la denominación. Entonces todos nos miramos como, ok, este es el concepto que muchas personas tienen de iglesia. Es la denominación. Se casan con su denominación, se consagran a su denominación, sirven, participan, lideran, pastorean. Pero ¿y su iglesia? Yo diría que la iglesia perfecta o la mejor iglesia es la que cada día se esfuerza
por tener una intimidad, una relación con Dios, por buscar agradarle a Dios día y noche. Y quiero cerrar con dos citas bíblicas que me gustan mucho. Una está en Romanos, el capítulo 5. Versículos 2 al 5. Dice, estos versículos realmente son impactantes, son versículos que me gustan muchísimo. Dice, un segundito que se me cruzó acá. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Debido a nuestra fe. ¿Sabe a qué fe se está refiriendo? Al haber recibido a Jesucristo, al creer en Él en nuestro corazón. Y mire lo que dice el 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Y el carácter qué hace? Fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Es decir, cuando viene la dificultad, en vez de yo deprimirme y como dice uno coloquialmente, echarme pues a morir como que nada tiene solución, esta prueba, esta dificultad, lo que hace es que Dios la está utilizando para desarrollar en mí una resistencia y una firmeza de carácter, para que mi fe sea probada, lo que yo profesé de creer en Jesús sea probado y pueda decir, ok, es verdad. En momentos de dificultad, Dios está conmigo, Dios me está fortaleciendo, Dios está formando mi carácter y está haciendo que yo actúe de manera diferente. Y mire lo que dice el 5, y esa esperanza no acabará en desilusión, porque Dios no nos desilusiona. Él sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe en qué parte necesitamos ser desarrollados, necesitamos ser moldeados. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y esto sumado a 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 9, dice, cada vez Él me dijo, aquí está hablando Pedro, y dice, mi gracia es todo lo que necesitas, está diciendo Jesús. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces esto quiere decir que a pesar de tu debilidad, de mi debilidad, gracias a ese sacrificio hermoso, gracias a nosotros poder creer en fe en Jesucristo, estamos haciendo iglesia. Ahora mi pregunta es, como está el título del mensaje en esta noche, ¿realmente existe? ¿Crees que puede existir la iglesia perfecta? Si te analizas, no que analices a tu hermano, no que analices a otras personas, analízate tú como individuo. ¿Realmente eres perfecto? ¿Esperas encontrar perfección en qué? Si la iglesia somos nosotros. ¿Por qué fijar nuestra mirada en el hombre y decir como, ok, es que el pastor o el líder o fulanito no falló, cayó, hizo? Es que ya no le creo ni lo que respira, ni lo que habla, ni lo que mira, no le creo nada. ¿Por qué poner? Por algo la palabra de Dios nos dice eso, no poner nuestra mirada en el hombre. Porque todo esto hace que como iglesia empecemos a perder cimientos.
Y Dios lo que necesita es fortalecer nuestra fe, que nosotros ejerzamos ese músculo de la fe, que es creer en Jesús, creer en que Él todo lo puede hacer por nosotros, y como leímos ahorita, que en medio de nuestra debilidad Él se fortalece, que en medio de la dificultad, que en medio del dolor, Él está fortaleciéndose y está tomando ese dolor, está tomando esa debilidad para cambiarlo en bien, para tu vida y para mi vida. Así que dejemos de buscar la iglesia perfecta. Denominaciones perfectas tampoco existen, porque están fundadas por hombres, por seres imperfectos. Entonces tampoco existirá una organización muy bien hecha, estructurada, en documentación, en cuerpo de liderazgo, en lo que usted pueda imaginar. Pero cuando Dios habla de venir por su iglesia, Él no viene por una denominación. Él viene por tu vida y viene por mi vida. Así que busquemos que nuestra vida sea limpia, que como dice Dios, sea sin mancha y sin arruga la iglesia, nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos. Que sea Dios, permitamos que sea Dios el que empiece a moldear y el que empiece a transformar esa forma de pensar, que ya nuestra visión no vaya sobre si alguien hace o deja de hacer, sino que nuestra esperanza esté puesta en Dios. Que del resto Él se ocupa. Que si alguien cayó, mejor le damos la mano como iglesia compasiva. En Apocalipsis habla de las 7 iglesias. Y cada iglesia tenía muchas cualidades, pero también tenía algo que Dios le resaltaba y decía, pero tengo en contra de ti tal cosa, que has dejado tu primer amor, que te has dejado dañar por esto. Entonces, si pensamos hoy como individuos, Dios nos diría, pon tu nombre ahí, Milena. Me gusta que eres esto, me gusta que haces esto, me gusta esto veo que lo haces con esfuerzo, te ha costado esto, pero tengo en contra de ti que ha faltado algo. ¿Qué nos diría Dios en esta noche como iglesia? ¿Qué te diría? ¿Que te falta, que estás falto en algo? Hay muchos que necesitamos pedir, como le decía a Dios, un bautismo de amor, porque hay situaciones que nos desencajan. Otros que necesitamos un bautismo de paciencia. Necesitamos sentirlo e identificarnos realmente con Dios. Identificarnos realmente con Jesucristo como nuestro estilo de vida. Y ahí entenderemos que la iglesia se va perfeccionando cada día porque estamos en la búsqueda de ser perfectos para Dios. Entonces, ese es el resumen, el resumen del pensamiento, el pensamiento que traigo en esta noche, la palabra de Dios que ha tocado mi vida. Porque cuando podemos entender que somos individuos buscando la perfección para agradar a Dios, no para agradar a un hombre, sino para Dios, entonces entendemos que las dificultades nos fortalecen y todo eso lo traemos como bendición, aunque nos duela, aunque el proceso duela, aunque aquí nos paremos y sonriamos, aunque salgamos a trabajar y digamos sí, todo está bien, y por dentro tengamos el corazón como una uvita pasa. Aún ahí, Dios está trabajando en tu vida y está perfeccionando su obra en ti. Entonces permite que Dios siga limpiando esa iglesia que eres. Permite que Dios siga limpiando para que quite esas manchas, esas arrugas que hay en tu corazón que no te permiten avanzar. No permitas que llegue el luto, que lleguen momentos de dolor, que llegue el día en que vas a estar ya para partir a la presencia de Dios y hasta ese momento tienes que decir, Señor, límpiame de todo lo que debió haberme limpiado durante el camino. Y hacer y decir de pronto como cuando uno está en el colegio, pasé el año raspando, sino que podamos realmente desde nuestro corazón decir, Señor, me esforcé, hoy estoy aquí y Señor, si hoy fuera el día en que vienes por mí, que me encuentres listo, que me encuentres preparado, que tú sabes, para ti no hay oculto, que hay errores en mí, que he tratado de corregir, pero solamente con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Solos humanamente no lo podemos hacer.
pero limpiarnos con la ayuda y guianza del Espíritu Santo sí es viable. Entonces, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de amor para cada uno de ustedes, y los invito a que podamos orar en esta noche. Señor Dios, te doy gracias por tu presencia. Gracias, Dios, por cada persona que se conecta en este momento. Gracias, Señor, porque así como tú nos enseñas en tu palabra, que cada experiencia fuerte que tenemos, cada circunstancia que vivimos, tú la utilizas, Señor, a favor de nosotros para formarnos y para crear fortaleza en nuestro carácter. Gracias, Señor, porque tú traes paz, traes tranquilidad, porque allí donde está tu pueblo, donde están cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros conocidos conectados en este momento, Señor, tú estás trayendo consuelo a sus corazones. Y también, Señor, porque estás haciendo que en nuestra mente haya un cambio donde podamos comprender que la iglesia perfecta tú la formas en nuestra vida. Que lo importante no es agradar una denominación, sino agradarte a ti. Lo importante no es seguir un lugar lleno de personas, sino seguirte a ti, seguir tus pasos, Señor, seguir lo que tú nos has dejado escrito en tu palabra. Que es necesario congregarnos porque como hermanos podemos ayudarnos, soportarnos unos a otros. Pero Padre, que es indispensable tener en cuenta siempre claro que nuestra relación y nuestra prioridad es contigo, es una relación contigo de intimidad. Gracias, papá, porque en medio de la debilidad tú te fortaleces en nuestra vida. Gracias porque así como hablas en Apocalipsis de las iglesias, Señor, ¿y qué le faltaba a cada una? Hoy ponemos al descubierto nuestro corazón, Señor, y te decimos, papá, háblanos, dinos qué nos hace falta, qué necesitamos aún modificar para agradarte a ti. Gracias, Espíritu Santo, por cada persona que en esta noche se conectó. Gracias porque es tu palabra la que llega, y yo sé, Señor, que es palabra que no retorna vacía porque tú lo has dicho, Dios. Bendigo, Señor, a cada persona, bendigo sus hogares. Cielos abiertos, Señor, en cada lugar que nos están mirando en este momento. Cielos abiertos para cada persona. Claridad, Señor. Respuestas, papá. Gracias porque tu tiempo es perfecto, Señor, y porque en ti, Señor, podemos entender que todas las cosas a los que te amamos nos ayudan para bien, conforme a tu voluntad es. Gracias, papá, te damos en esta noche. Amén y amén. Bueno, no olviden, por favor, compartir este mensaje, que hay muchas personas que necesitan claridad, qué es iglesia, y asimismo conocer que la iglesia somos tú y yo, somos individuales que hacemos parte y somos quienes creemos. Que cómo nos hacemos miembros cómo somos una membresía cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Un abrazo para todos, un beso gigante y Dios los bendiga.